El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Gracias por recibirnos en sus casas. Les habla Eduardo García Resach, abogado cristiano, casado por 46 años con una dama que el Señor me regaló, con 3 hijos varones, varios nietos, y tengo entendido que uno de los nietos ya me dio una bisnieta que es una perrita. Así que el Señor siempre es bueno, siempre es bueno. Allá está mi nieto gozando con esa perrita que ha recibido. Amigos, hoy seguimos nuestra línea de programas que hemos titulado Reflexiones Teológicas con el doctor Samuel Sullivan. Bienvenido, pastor y amigo y teólogo, pastor Sullivan. Dios le bendiga, saludos Eduardo, saludos a todos aquellos que nos acompañan esta linda mañana. Así es. Como ustedes saben, llevamos años ya con el doctor Sullivan teniendo esta secuencia de programas reflexionando sobre la teología. Y no se asusten cuando escuchen teología, porque él y yo estamos claros de que todos somos teólogos en tanto y en cuanto querramos conocer a Dios. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad de ser teólogo. Claro, hay unos que lo estudian a profundidad, como muy bien lo ha hecho el doctor Samuel Sullivan. Yo no lo he estudiado tanto, pero aquí yo hago el papel de fiscal, de llevarle la contraria al pastor, con la intención de mover una buena conversación, una buena reflexión, tratar de ver las cosas que hay ahora mismo corriendo y mayormente que socavan nuestra fe. ¿Y por qué la socavan? Posiblemente porque no estamos preparados o no estamos haciendo lo necesario. Yo quiero comenzar el programa de hoy con la siguiente cita bíblica del libro de Proverbios en el capítulo 20, versículo 24. Miren qué cosa más hermosa. Dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Con esta cita bíblica comenzamos este programa donde vamos a reflexionar hoy con el doctor Sullivan sobre este fenómeno en el mundo postmoderno llamado cientificismo, que viene de la palabra en inglés scientism. Busqué la traducción y scientism se traduce como cientificismo. Y de inmediato, porque yo soy el que hago las preguntas y yo soy el que trato a veces de medio enredar al pastor y no lo logro. Así que, qué bueno. Pastor, la teología rechaza la ciencia. La teología cristiana no rechaza lo que legítimamente sea ciencia. Lo que vamos a compartir este día es que hay aquellos postulados que procuran presentarse como ciencia y no lo son. Y entonces muchas veces lo que aparenta ser un rechazo de parte de la fe cristiana, a la escritura, a la ciencia, no es a la ciencia. Es a postulados que no son sostenibles como ciencia. Ahora, también como forma de introducción, ¿verdad? Quisiéramos afirmar que en este programa nuestra intención no es, como cristianos y yo como teólogo, rechazar el lugar, la importancia y la función científica. No, esa no es nuestra intención. Nuestra intención es resaltar aspectos y posturas de algunos que presentan sus posturas
como ciencia, pero no son ciencia, son posturas subjetivas filosóficas o posturas ideológicas que se esconden y manipulan el discurso científico. Ahora, también ante este tema yo tengo que reconocer que yo me acerco al tema como teólogo. Mi preparación es en teología sistemática. Mi preparación es en filosofía. Tengo una maestría en filosofía de Columbia University. Tengo una maestría en sistemática de Union Seminary y un PhD en Philosophy and Theology de Columbia University Union. Es decir, yo vengo a esto como teólogo cristiano. Entonces tengo que ser claro de qué es la postura, ¿verdad?, la perspectiva y la disciplina y preparación que yo vengo a traer a la discusión que vamos a tener. Entonces yo no pretendo ser científico, no soy científico, pero sí he estudiado, como muchos, las ciencias, pero la ciencia no se puede divorciar de la filosofía y de la teología, porque hay supuestos que se llaman científicos que son teológicos o son filosóficos. Entonces, vamos a tener este diálogo, yo reconociendo que yo no estoy hablando aquí como científico. Y por eso es posible, yo lo reconozco, yo soy el primero, que quizá yo diga algo en relación a la ciencia, lo que es legítimamente ciencia, que usted como científico que me está escuchando, me dice, no, ese se equivocó ahí. Sí, porque es posible que yo me equivoque. Claro. Porque claro, el mundo de la ciencia, mire, es amplio y complejo. Amplísimo. Exacto, pero mi intención no es deformar la postura científica. Esa es no mi intención. No hay necesidad de hacer eso, sino reconocer, porque el mundo científico mismo reconoce que lo que se llama cientificismo no es ciencia. El científico legítimo lo reconoce. Pues vamos a empezar por definir el cientificismo. Ok. Vamos aquí. Aquí estoy usando una definición, no es mía. Viene del doctor Norman Geisler. Okay. Y Norman Geisler define cientificismo. Es la creencia de que el método científico es el único, este es el énfasis mayor aquí, es el único método para descubrir la verdad. El padre de lo que se está llamando hoy cientificismo, el padre del cientificismo moderno fue el ateo Augusto Comte. Estamos hablando del siglo XVIII, correcto, 1850, donde él escribe su libro sobre filosofía positivista. De a dónde se va a extender en la filosofía moderna de Ayer, del positivismo lógico moderno de A.J. Ayer. Ajá. Pero aquí él, y es interesante que Comte es ateo, él rechaza el asunto de Dios. Es su premisa fundamental, porque es interesante que Comte es el que desarrolla lo que se va a llamar la sociología moderna. Y él dice que hay 3 estados del conocimiento, de la evolución del conocimiento humano. Y él dice, el primer estado, primitivo, mítico, ficticio, es el teológico. El segundo estado del desarrollo de la comprensión humana, él la llama intermedia o filosófica. Y el tercer nivel del desarrollo intelectual cognoscitivo del ser humano es el científico positivista, que es la razón. Dando a entender que posiblemente menosprecia la teología y por eso la pone en primer lugar. Bueno, como lo más pedestre, lo de la época de piedra. Eso mismo, cuando uno busca muchos de los textos en la universidad a donde se está enseñando los postulados de Augusto Comte, raramente el profesor que escribió ese libro o lo discute, le resalta al estudiante que él es ateo. Claro. Entonces, cuando uno mira la metodología o su construcción de la evolución del conocimiento, ¿qué fue lo que lo llevó a concluir que la teología es ficticia, mitológica,
¿ok? Inferior. Su supuesto, para los cuales él no tiene ninguna evidencia. Correcto. De su ateísmo. Y lo que no reconoce, es interesante, que lo que fue la base de lo que él va a llamar el lugar intermedio de la filosofía. La base de la filosofía fue la metafísica teológica de Aristóteles, Platón y otros. Claro. Ellos primero fueron y reconocieron que la fuente de toda sabiduría provenía de los dioses, porque ellos eran politistas. Sí, correcto. Entonces, ellos asumen a Dios. Y Aristóteles, en la metafísica, al fin, en el último capítulo, habla de la necesidad y la importancia de la primera causa de todas las causas, como lo divino. Entonces, pero los maestros de sociología y de filosofía no comentan que el supuesto que informa la construcción de Comte es ateísmo. Lo otro interesante, Comte nunca logró una posición en ninguna universidad en Europa porque lo tenían de loco. Okay. ¿Por qué? Porque después de rechazar la religión, él construye o desarrolla una nueva religión y él se declara el obispo mayor de esa religión. Entonces, el mundo intelectual de su época decía, este es un hombre un loco. Correcto. Nosotros no podemos tratar con el conocimiento, pero en el momento moderno de la modernidad se bautiza a Auguste Comte como un gran intelectual, el padre de la sociología. Que ha dado margen a esto que estamos discutiendo hoy. O sea, pudo ser loco en aquella época, pero vamos a respetarlo. Hizo un planteamiento, equivocado o no, ha evolucionado hasta nuestros días y hoy él no es el único, digo, ya no existe, pero los seguidores de él siguen planteando lo mismo, el cientificismo. Sí, y es interesante que el positivismo que plantea Comte y planteó y sigue ahora manifestado en el cientificismo ha sido negado por los postulados del posmodernismo, es decir, que la meta narrativa del racionalismo ha sido descartada, que la razón no puede ni nunca ha sido el único criterio para establecer lo que es verdad. Tremendo. Amigos, ya ustedes ven como en esta primera sección de nuestro programa hemos entrado tímidamente, pero vamos a continuar desarrollando este choque del cientificismo con nuestra fe. Sobre todo pensando en que los cristianos tenemos que capacitarnos para entender estos dilemas. Vamos a una pausa. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. En el primer segmento de este programa empezamos tratando el tema del cientificismo, esa postura que plantea que las ciencias solas tienen la autoridad intelectual para darnos el conocimiento de la realidad. Pastor, en esto del cientificismo, y hablábamos en el segmento anterior, que desde Auguste Comte esto ha venido evolucionando. Le pregunto, ¿se manifiesta de distintas formas? Sí, es decir que las observaciones y la crítica que estamos haciendo al cientificismo es algo distinto
a la realidad y el lugar y la función de la ciencia. Correcto. Si algo, una de las características del cientificismo es un ethos religioso, entre comillas, a donde se asumen unos postulados que se defienden no en base a la razón científica, sino en base a los supuestos filosóficos ideológicos que propone y representa ese postulado religioso. En ese sentido, ellos mismos están negando el espíritu científico. Sí, es decir, por ejemplo, escritores como J.P. Moreland resalta el hecho de las contradicciones internas del cientificismo. Correcto. Porque están escondiendo detrás otros métodos y supuestos que no son científicos, que al resultado no son sostenibles, pero el vocabulario científico, y por eso que el concepto ciencia se ha observado, se puede usar para referirse a por lo menos 5 diferentes cosas. Mire eso. Pero nosotros lo usamos de una forma genérica, todo inclusivo. Y eso es peligroso, porque ahí es que se aprovecha el cientificismo a meterse y a tomar cola y apoyarse por la ciencia legítima. Correcto. Por ejemplo, tenemos lo que es la ocupación en la tarea científica, ¿okay? De cierto sentido, la ciencia es la empresa de buscar la verdad formulando hipótesis y probándolas contra la evidencia. Eso es pura ciencia. Esta es ciencia, este es el concepto de ciencia como tipo, que es la tarea que desempeña. Correcto. Pero entonces está el concepto de ciencia, que es en sí, se llama la tecnología científica, Okay. que es el procedimiento de las metodologías que se emplean en esa búsqueda de hipótesis a verdades. Pero entonces hay otro sentido de ciencia, que es el sentido de aquellos que en sí desempeñan la tarea, que son científicos. Nótese que muchas veces, ¿qué es lo que se le va a atribuir a autoridad a lo que yo te quiero decir? Lo dijo la ciencia o el científico. Entonces, con eso yo no tengo que explicar mi postura. Yo no la tengo que defender, porque ahora yo me escondo a través de la apelación que es ciencia o un científico. Entonces está ese uso. Está también el uso del naturalismo metodológico, es decir, a donde se sostiene que todo da cuenta de todos los fenómenos en términos de objetos materiales y de la fuerza física entre ellos. Es decir, que todo el mundo físico está sujeto a estas metodologías y conclusiones. Okay. Ahí entramos entonces al naturalismo, y no toda ciencia es naturalista. Correcto. Pero entonces llegamos a lo que mayormente nos interesa, es al quinto punto, es a donde la metodología científica empírica de la razón es la única y absoluta fuente para establecer lo que es cierto y verdadero en todos los campos de la realidad humana. Entonces, ese carácter absoluto, y que hay solamente un método para alcanzar las conclusiones de veracidad, ¿ok? Eso se llama cientificismo. ¿Por qué? Porque los postulados fundamentales de esa postura son filosóficas. Primero, ¿qué constituye verdad? La ciencia no establece lo que es verdad. El elemento de establecer verdad es un elemento filosófico. ¿Okay? Las ciencias no pueden bregar con el mundo de la moral. Eso está fuera de su mundo. Pero el cientificismo quiere aplicarse a todo el asunto como verdad, que es razón. Y ya he dicho que una de las grandes críticas y observaciones del pensamiento y los filósofos modernos, como Derrida, Foucault y otros, es que la metanarrativa, es decir, el carácter universal
que se aplica para la razón, que es el único criterio para establecer el verdad, ya se ha puesto a un lado. Eso es falso. Eso representa una perspectiva, porque la verdad es multidimensional y de múltiples perspectivas. Ahora eso crea otro jerete de problemas, claro, en el relativismo, en el pluralismo, pero allá no vamos hoy. Pero aquí se esconde unos supuestos de autoridad sobre la verdad y la naturaleza de la verdad que no le corresponde al campo de la ciencia. Y a eso es que vamos a criticar, porque claro, eso crea unos peligros cuando se acepta como verdad, como ciencia para la fe cristiana. Ok. En uno de los planteamientos que usted acaba de hacer me trae la pregunta, pero ¿y qué espacio dejan los promotores o los propulsores del cientificismo a lo que no pueden explicar? Bueno, es interesante que una de las metodologías vagas, no científicas, pero el tiempo dirá. Eso lo vemos a través de toda la historia del desarrollo de la ciencia. ¿Y del desarrollo humano? Especialmente en la evolución. ¿Ve? No podemos encontrar la línea directa y consistente de los fósiles. Pero vamos a darle 10 millones de años más. Ajá. Y entonces lo vamos a encontrar. Eso no es ciencia, eso es fe. Correcto. Eso correcto. es fe, eso no es ciencia. Correcto. Eso es cientificismo. Correcto. ¿Okay? Entonces, pero esa es la respuesta típica que se da. Que cuando muchos, no todos, científicos que carecen de integridad científica no tienen una respuesta legítima según sus hipótesis, en vez de decir, bueno, estamos en búsqueda, no sabemos. Claro. Es una postura científica legítima, respetable, claro, pero que para defenderla como religión, porque la religión, la postura religiosa, tú no la cuestionas, es absoluta. Correcto. Entonces, la postura religiosa del cientificismo es el tiempo nos dirá, porque nosotros siempre estamos correctos, no nos equivocamos. Uy. Claramente la palabra lo dice, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? De Jehová son los pasos del hombre. O sea, esos pasos del hombre, yo recibo que los tiene Dios, y Dios sabe lo que nos va a ir mostrando. Y como parte de la inteligencia que nos ha dado, Él sabe que aquellos que buscan de la ciencia van a encontrar. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué convertirlo en religión? ¿Para qué? ¿Para socavar a Dios? Bueno, ahí se dan varios elementos. Número uno, que la naturaleza del ser humano y el supuesto bíblico que somos creación de Dios bueno, pero pecadores. Y es que el hombre pecador sin Dios procura ser Dios. En ese sentido, viene a ser idólatra, porque quiere formar Dios a su imagen. Lo otro es que en la gran tradición cristiana teológica, judía y cristiana, vemos que siempre se ha utilizado, o no, poniendo de otra forma, no se ha separado la fe de la ciencia. Agustín, Anselmo, Fides quorum intellectum, es decir, Anselmo ora en el proslogium, Señor, yo quiero conocer tu grandeza, tu profundidad, porque yo necesito, para creer, necesito entender. Porque si no puedo entender, no puedo creer. Pero Anselmo sigue y dice, pero reconozco que para poder entender necesito creer. Porque si no creo, nunca voy a entender. Pero estas dos cosas van juntas. Y en la teología cristiana, bíblica, no se separa la razón de la fe. Correcto. Que Dios nos ha capacitado con la necesidad de ambas. ¿Para qué Dios nos dio la razón? Si no es para buscar entender, desarrollarnos, someter la creación, gobernar. Claro, estamos encontrándonos con hombres que idolatran un método y dejan afuera a Dios.
cuando Dios es el que nos puede proveer de muchísimas respuestas. Bueno, yo diría, quizá de otra forma, no ponen al lado a Dios. Ellos se ven y actúan como Dios. Claro. Porque el ser humano sabe que no puede existir en un vacío teológico. Renombra esa realidad teológica, porque la naturaleza y la constitución humana está hardwired para Dios. Eso. Y ¿cómo es? Enfatizo, y se lo digo a nuestros hermanos, el verdadero científico no tiene por qué negar a Dios. No tiene por qué. Puede buscar al infinito usando la razón sin echar a un lado a Dios. Y muchos científicos, en vez de usar la expresión Dios, que es una expresión teológica, y están en otros campos de estudio, ciencia, hoy más y más se le está atribuyendo a esa realidad inteligencia. Es decir, diseño inteligente. Diseño inteligente. Y los que están apoyando esa postura, no todos son cristianos, son científicos serios. Correcto. Pero no quieren usar un título teológico, sino científico. Ya ustedes ven, amigos, cómo la ciencia no está reñida con nuestra fe. Alerta cristiano, hacemos una pausa. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos, a esta tercera sección de nuestro programa de hoy. Estamos, como les habíamos dicho, tocando el tema del cientificismo. Yo diría, esta nueva tentación en el mundo posmoderno que busca confundir al cristiano, sobre todo, echando a un lado a Dios y pretendiendo colocar a la ciencia y al científico como un Dios. Pastor, hablábamos fuera de cámara. Usted me decía que hay un cientificismo fuerte y hay un cientificismo débil. Explíqueme. Sí, déjeme primero citar aquí a Moreland, de cómo él entiende el asunto del cientificismo. La ciencia, la postura es esta, que la ciencia es la única manera de conocer la realidad. Y nos dice que el mundo físico es todo lo que hay. Esta afirmación, defendida por los naturalistas científicos, se llama cientificismo. La opinión de que la ciencia es el paradigma de la verdad y la racionalidad. De eso es lo que se trata. Ahora, hay 4 postulados, algunos fuertes y débiles, unos más fuertes y débiles, pero vamos a mirar a 2. Está la postura fuerte, es decir, la postura más tajante del cientificismo. Es decir, ahí se asume y se acepta que las ciencias son las únicas fuentes del conocimiento. Esa palabra es fuerte. Es únicas, es exclusiva. Fuentes, y note, fuentes de entendimiento de la justificación, no solamente lo que se entiende, cómo justificamos lo que entendemos.
¿Cuáles son los supuestos de la justificación? De las creencias racionales de la vida. Es decir, la vida, como lo entendemos, está sujeta al carácter absoluto y la única fuente y estructura y metodología que justifique la vida. Esta es la postura fuerte de lo que procura el cientificismo. Por eso no lo llamamos ciencia, porque ciencia no es. Ahora está la postura débil, porque hay aquellos que apoyan la postura cientificismo, pero no son tan tajantes. Reconocen algunas limitaciones. Y la postura débil es esta. Las ciencias naturales son las mayores fuentes de conocimiento. Y aquí lo reduce al mundo de ciencia natural. ¿Ve? Son las mayores, no las únicas en singular. Correcto. Fuentes de conocimiento, justificación, creencias racionales de la vida. Entonces aquí dicen, bueno, nosotros bregamos con el mundo natural y que pueden haber otras fuentes, pero que al fin es la razón lo que determina y justifica. Ya por lo menos abren un poquito. Están abriendo un poco. Pero lo que tiende a ser más presente es el fuerte, la postura fuerte, de un carácter absoluto. Ahora, esto crea una crisis para la fe cristiana. Porque cuando cualquier disciplina del conocimiento humano se convierte en una postura divina, porque mire el carácter de la atribución que esto representa. Uh-huh. El carácter absoluto, completo, perfecto y justificado es un carácter teológico. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, esto representa el asunto de la idolatría de aquella persona que pretende representar las ciencias. Y si algo marca desde el inicio de la ciencia, y esto vemos en una cantidad de libros registrados bien claro, si algo marca el carácter legítimo científico, es siempre la apertura y la sospecha de lo que yo llamo la sospecha de Charlie Brown. ¿Se recuerdan del carácter de Charlie Brown? Sí. Charlie Brown está escribiendo un libro de teología y Snoopy le pregunta, ¿cómo te va la obra teológica? Él dice, ya le tengo el título al libro. Dice, ¿cómo se llama? ¿No se te ha ocurrido que está equivocado? Si algo marca el carácter legítimo de la investigación científica, es la sospecha que estoy equivocado. Es abrirme a esa posibilidad. Porque es un proceso humano, no divino. Claro. Pero cuando se le atribuye el carácter absoluto, ahí asume un carácter de idolatría, ¿ve? Y del uso y la justificación de ciertas verdades. Y en este caso, todas las verdades. Sí, entonces, eso se le está atribuyendo al ser humano un desempeño divino. Correcto. Entonces, este supuesto, y aquí es importante, ¿verdad? Especialmente no solamente el científico, el filósofo, el psicólogo, etcétera, reconocer esta diferencia, porque no todo lo que se pretende pasar como ciencia es ciencia. Triste, mucho se esconde detrás del título ciencia de la categoría para promover el cientificismo. Y es contra eso que queremos alertar al creyente. Para empezar, no son honestos. Yes. Porque si usted es honesto, tú dices, me puedo equivocar. Charlie Brown, me puedo equivocar. Y estoy en esta empresa buscando una verdad científica y tengo esta teoría, pero en mi búsqueda encontré que mi teoría era equivocada. Bueno, un ejemplo de esto creo que yo lo veo, por lo menos, cuando en las universidades, y me he encontrado con profesores hoy de universidades que lo enseñan así, que cuando hablan de la teoría de evolución, dicen que ya no es teoría, es hecho.
y eso es una falsa. Ese profesor es un embustero. Wow. Ese profesor te está enseñando cientificismo. Correcto. Ha convertido los hechos de la ciencia en religión, a donde se hace absoluto. Por eso que todavía en el diccionario de la Academia Científica Americana, si tú vas a buscar bajo teoría de evolución, te dice bien claro que no es un hecho, sigue siendo una teoría incompleta y con contradicciones internas. Que ellos quieren seguir investigando, que Seguro. sigan, que investiguen, Seguro no hay problema. Sí. Pero cuando el profesor o la profesora va a deformar los conceptos de ciencia para defender su postura ideológica, no científica. Ahí es que queremos llegar a, ¿verdad?, alerta, que necesitamos crear, ¿verdad?, una sospecha de cómo estas categorías se están utilizando. ¿Ves? Y cuáles son esas características que reflejan que no es ciencia. Y ahí entramos entonces en las presuposiciones filosóficas del cientificismo. Sí, cientificismo. Y déjeme decir una cosa más. Si usted quiere mirar y leer al que fue el ateo, filósofo ateo de mayor peso en el siglo XX, que fue Anthony Flew. Anthony Flew escribió una cantidad de textos universitarios sobre la filosofía atea. Y él decía en sus libros, siempre decía, y escribió uno de los libros más influyentes, fue un libro titulado Dios no existe. Dios no existe. Y ahí él dice, mire, yo siempre he seguido lo que me dice la ciencia. La ciencia es mi guía para establecer lo que es verdad y lo que no es verdad. Él llega a un momento a donde dice, hoy la ciencia moderna, y estoy hablando de la década de los 80 y los 90, ¿ok? Que él escribe, los fines de los 90 él escribe, y dice, hoy ante toda la evidencia científica que siempre ha guiado mis postulados ateos, yo tengo que hoy reconocer que un ser superior, inteligente, etcétera, existe. El que sea. Que el mundo del cual nosotros somos parte y vivimos no puede científicamente ser el resultado de la evolución. Él escribe entonces el libro, Dios sí existe. Y que le cayeron chincha a él como loco. Y él dice, mira, esto no fue una conversión evangélica cristiana, esto no fue un ataque espiritista. Por el método científico. No, yo siempre me he sometido al método científico. Y hoy el método científico me enseña y me establece que esto lo que existe no puede ser el producto de la evolución. Correcto, de un Entonces, quería compartir eso. Ese Anthony Flew, y si van a Wikipedia, si van a leer, van a encontrar muchísimo sobre Anthony Flew. Ahora, algunos de los supuestos que emplea el cientificismo, pero que no es ciencia, es filosofía. Y no olvide que la ciencia, la filosofía no es un equivalente o un sinónimo de ciencia. Correcto. Son dos disciplinas altamente distintas. Totalmente. Relacionadas, pero no sinónimas. ¿Ok? Pero que tampoco se excluyen. ¿O no? O no deberíamos excluirlas. Oh, no. Nosotros no podemos reflexionar de forma crítica sin supuesto filosófico. Correcto. ¿Ves? Porque esas son nuestras construcciones de poder definir y entender el mundo del cual somos parte. Y pastor, y yo creo que el cristiano, con la fe fuerte que tenemos, yo estoy abierto a lo que sea. Le dije ahorita en broma a usted, un hijo me pregunta, papá, pero ¿tú crees en los extraterrestres? Y yo digo, bueno, yo no sé si existen o no, pero si existen, yo creo que Dios los creó. Sí, y yo soy uno que creo que existen. ¿Por qué? Porque ángeles son extraterrestres. Son extraterrestres. Entonces la posibilidad de vida de otras formas en otros universos, mire, es el mismo creador. Claro que sí. Y qué gran majestad y creatividad tiene Dios. Mira lo que ha hecho solamente en este globo terrestre y solamente en el Milky Way. Correcto. Y pensar de la inmensidad de la sabiduría, el poder, la gracia de Dios, la creatividad de Dios. Sí. Tremendo. Vamos a hacer una pausa. Amigo, la conversación fluye tremendamente. Alerta Cristiano. Volvemos enseguida con ustedes.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso, amigos de Alerta Cristiano, ya estamos en nuestro último segmento. Pastor, el cientificismo tiene unas presuposiciones filosóficas. ¿Cuáles son? Bueno, entre ellas, y no solamente el cientificismo, la ciencia en general, entre ellos, por ejemplo, el supuesto que la existencia de una teoría de un mundo independiente y externo. Eso es un supuesto que no se puede probar con ciencia. Eso es un supuesto axiomático que tiene su fuente en la filosofía. La naturaleza ordenada del mundo externo. Es decir, podemos asumir el orden. El orden que se asume es un supuesto filosófico teológico que es esencial y axiomático para la ciencia. Por eso yo puedo repetir un experimento aquí y lo puedo mandar a otro país, en otro lugar del mundo, porque asumo que hay unas reglas universales de la naturaleza misma que son regulares. La gravedad, ¿ok? Eso es un supuesto filosófico teológico que la ciencia asume y la reconoce como verdad. La capacidad de conocer el mundo externo. El asumir esa capacidad es filosófica. No tenemos evidencia empírica explícita que pruebe esa capacidad, sino nosotros lo asumimos porque producto lo vivimos. De la razón. Exacto, y esos son postulados filosóficos, ¿ok? Porque hay filosofías que niegan el mundo exterior. Wow. El mundo exterior es una ilusión, ¿ves? Es una construcción nuestra. Y esto lo vemos en filosofías contemporáneas. La existencia de la verdad. Eso es un supuesto filosófico. Hay aquello, y bueno, lo vemos hoy. Una de las filosofías postmodernas niega la posibilidad de una verdad absoluta. Que la verdad o la categoría de verdad es una construcción social. De una comunidad. Esta comunidad decide que negro es blanco. Es blanco. Y así se establece esa verdad. Y van a nombrar eso que llamamos negro, blanco. Ideología de género, amigos. Sí, seguro. La filosofía de género es una construcción social, subjetiva, ideológica, impuesta y opresiva y intolerante. Porque se impone. Y ahora por ley. Tratan de imponerla por ley. Exacto. Entonces, el asunto de la existencia de verdad es un supuesto, ¿verdad? Filosófico, la cual ninguna ciencia puede trabajar. Por eso una de las críticas que se le hace al posmodernismo, algunos han dicho que es el fin de la ciencia. Correcto. Porque si no hay verdades absolutas, tú no puedes hacer tarea metodológica, científica, empírica. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quedarnos en un limbo? O sea, la ciencia, echarla a un lado la ciencia. La ciencia y la existencia de leyes de la lógica. Ajá. Eso es un asunto intuitivo, filosófico. Correcto. Eso no es un asunto de prueba científica. La fabilidad de nuestras facultades cognitivas y sensoriales para servir como los procesos de reconocer y utilizar las fuentes de que se constituyen verdad. Es decir, que yo tengo una facultad cognitiva inteligente, que mis sensos de oír, sentir, ver
son legítimos y que hay una correspondencia o correlación entre lo que yo veo y siento y la verdad, ¿ok? Esos son todos supuestos filosóficos. Correcto. No son en sí científicos. Se utilizan porque se utilizan por la ciencia, Claro, pero no que son el producto de la ciencia. Correcto. El carácter adecuado del lenguaje para describir el mundo. Ahí el posmodernismo nos ayuda en cierto sentido positivo de ver que nuestro idioma es una construcción social. Sí. ¿Ve? Porque es la forma y la filosofía es la forma de expresar, De entendernos. entender, pero también es la función teológica, porque la función teológica es también articular aquello que parte del supuesto, no solamente de la inteligencia humana, sino de la existencia a priori de Dios, que es un supuesto teológico, filosófico, que se llama teísmo, ¿ok?, que no requiere probarse, porque funciona como axioma. Un axioma es un supuesto fundamental sobre el cual no se prueba. Es que porque es sobre todo sobre eso que se va a construir las otras pruebas, correcto, de donde fluyen, correcto, las otras pruebas. La existencia de valores, el asunto de moral. La moral es un a priori de la conciencia humana, no es un producto de la ciencia. Ahora, el peligro es cuando la ciencia, queriendo funcionar como teología, quiere deformar o reformar la conciencia utilizando falsos criterios. Déjeme dar un ejemplo en el campo de la psicología. En el campo de la psicología, entre los dos elementos que todo psicólogo o psicóloga tiene que trabajar, es el asunto de culpabilidad, ¿ok?, y de vergüenza. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es aquello que produce el sentido de vergüenza? La moral. ¿Y qué produce esa moral? En esa conciencia, ese sentido de vergüenza y culpabilidad. La postura es que eso es la conciencia del ser humano que afirmamos fue creado por Dios. Correcto. Entonces, ¿qué quieren hacer? Es deformar aquello que es producto de la conciencia de ese individuo. Por ejemplo, en toda cultura, en toda sociedad, y tengo que cuidarme de decir toda, porque han habido en la historia, pienso aquí de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, pienso de los romanos, pienso de griegos en los primeros siglos, pero típicamente, mundialmente, universalmente se reconoce que tú no simplemente matas a un niño inocente. Hay reglas internacionales que prohíben eso. Eso no es el producto de ciencia, ese es el producto de conciencia. ¿Ves? Que sale de la realidad, de la vivencia del ser humano en su mundo. Entonces, estas son algunas. Pero fíjese cómo esa conciencia también cambia con la crisis del aborto. Exacto, porque se va modificando las categorías de verdad y atribución. Porque se va, y esto lo vemos en la filosofía posmoderna, que la categoría moral ahora se convierte en una construcción social, que es producto de mi naturaleza, como yo quiero, de mi comunidad. Mire cosa más trágica. Ya en Europa hay padres que están inscribiendo a un niño que nace y no le ponen hombre ni mujer. ¿No? Y entonces lo crían como ellos les dé la gana. Y el asunto es... Nació varón, tiene un pene, pero yo lo voy a criar como niña. Y la escritura, Romanos 1, lo llama contra natura, porque la ciencia biológica, ciencia, no cientificismo, no filosofía posmoderna, no reconstrucción social. La biología te dice, cuando tú naces, lo que tú eres. Sí, sí. Ahora, tú quieres ser Dios, entonces tú lo cambias. Tú lo cambias, lo crías de otro sexo. O te parece que lo cambiaste. Sí, es como la persona que me cuenta un pastor, el médico de su congregación envía a esta persona a consultar al pastor. El pastor dijo, no, pero esto
una condición médica, usted el físico, no, pastor, te lo mando a ti. Y cuando se sienta con la señora y dice, mire, ¿qué es el caso? ¿En qué le puedo servir? Ella le dice, bueno, es que yo tengo un cáncer de la próstata. ¿En serio? Ahora, él la mira y es una ella. Sí, sí. Mira, no importa las operaciones que tú te hagas. ¿Qué próstata? El maquillaje que tú te quieras poner, la peluca que tú te quieras poner. Si tú naciste varón, tú vas a tener próstata hasta el día que tú te mueras. Correcto. ¿Ves? Eso es una realidad biológica que Sí. tú no puedes negar. Ajá. Ahora, habiendo dicho eso no quita de yo como cristiano amarte. Oh, sí. Yo puedo diferir con las decisiones de tu comportamiento como usted de la mía, pero yo soy llamado a amarte. Eso. Y eso algunas veces los cristianos nos olvidamos. Eso. No, Definitivo. nosotros tenemos que amar al prójimo. Mire que venga y viste y haga lo que sea. Somos llamados a amarle. Es un ser humano. Pero eso es distinto a lo que se quiere imponer por asunto de género, que tú me quieres imponer que yo te lo tengo que aceptar. Correcto. Como una verdad, como legítimo. Eso se llama intolerancia de parte suya, Imagínese, porque me lo está imponiendo. Le quieren prohibir a los padres llevar a su hijo a un psicólogo porque está teniendo unas situaciones normales de que le gusta el sexo, el mismo sexo, pero cuando uno dice, ¿y por qué estás castrando a un niño y lo quieres convertir en hembra, haciéndole una vulva, una vagina? Pues, y eso es el peor de los maltratos. Ah, no, pero eso sí. Eso es terapia afirmativa. Pero esas son terapias de conversión. Y esa es la hipocresía de esa postura. Claro. Pero Lo que hace el cristiano es terapia de conversión y lo que hacen ellos es afirmación. Es lo mismo. Y miren la mismo. gran diferencia. La uno es típicamente un proceso voluntario. Correcto. La otra es impuesto ahora Impuesto por ley. a un niño. Impuesto. Y lo otro, y estas son las contradicciones del supuesto cientificismo, y es que a los padres le quitan el poder de decidir y formar esos valores. Correcto. Pero ahora ellos imponen esos valores por ley. Correcto. Lo que los padres por naturaleza son llamados a hacer, Sí. ellos suspenden eso y ahora se lo van a imponer por ley. Pastor, yo que ya se nos está terminando este segmento, pero fuera de cámara usted me estaba compartiendo una experiencia tremenda que tuvo con un científico checo, Sí. en un Sí, foro. fue en el año 2000, ya en los fines de diciembre, en el seminario Andover Newton en Boston, a donde yo serví como profesor catedrático de teología, auspiciamos un curso de cosmología en el siglo XXI, para el siglo XXI. Y entonces se dieron un retiro, el nivel graduado, sobre el asunto cosmología, teología y la ciencia. Y estaba el representante de la ciencia, estaba el asistente director del programa Hubble Spacecraft y el que se ganó el premio Nobel en física. Y él, ya un hombre ya mayor, checoslovaquio él. Y en el equipo teológico estaba el doctor Mark Heim y yo. ¿Y usted? Y en este curso intensivo, que era por una semana intensivo día y noche, ¿verdad?, sobre el tema de la cosmología, llegó un momento cuando yo le tengo que hacer la observación al asistente director de Hubble. Yo le digo, mire, aguántese, yo le voy a pedir que usted deje de hablar de ciencia como religión. Usted no me está respondiendo como científico. Usted me está respondiendo en temas de religión. Religioso. No, que esto es ciencia. Yo le digo, no, con todo el respeto, eso no es ciencia. Eso es metafísica, eso es teología, eso es religión. Y usted no es teólogo. Teólogos somos nosotros. Y usted está tratando la ciencia como religión. No, se paró el ganador del premio Nobel, su compañero de equipo, y lo reprendió y le dijo, el doctor Sullivan tiene la razón. Ustedes ya por un tiempo ha estado respondiendo, tratando la ciencia como si fuera religión. Déjese de tratar la ciencia como religión. La ciencia es ciencia y por eso es que estamos aquí. Amigos, de eso es de lo que se trata
en parte este programa, de irnos capacitando de esos peligros que hay allá. ¿Se acuerdan de la Biblia donde dice, cuidado con el pensamiento del mundo, las filosofías del mundo? Estas son tergiversaciones. La ciencia es una maravilla. Yes. Y eso para un cristiano, agradecemos a Dios por la ciencia, por la capacidad, por nuestro pensamiento, por la búsqueda de la verdad donde sea. Pero de eso a pretender decirnos que la ciencia lo es todo, que todo lo que está ahí y que todos los absolutos parten de la ciencia. Amigo, le estamos queriendo esconder a Dios y es muy difícil esconder a Dios. Y es un reduccionismo de la realidad de nuestra existencia humana. Correcto. Así que, amigos, se nos termina el tiempo, ya continuaremos. Vienen otros temas por ahí, incluyendo apologética. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. De nada, gracias por la invitación. Dios le bendiga. Cómo no, amén. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.